quieren que esos estados contables sean auditados, digamos, de alguna manera. Yo les contaba cuando habíamos hablado de este tema que, por ejemplo, una empresa de medicina prepaga hacía voluntariamente estados contables trimestrales y el estudio le hacía la revisión de los estados contables con informe, digamos, como si tuviera la obligación de presentar. Como vamos a ver ahora, obviamente, si yo tuviera que hacer, vamos a suponer, los estados contables de periodo intermedio generalmente son trimestrales. No quiere decir que siempre sean trimestrales, puede ser semestrales, puede ser un solo corte. Pero generalmente, cuando hablamos de estados contables de periodo intermedio, generalmente son trimestrales. Imagínense una empresa que tuviera que hacer estados contables trimestrales, una auditoría cada 3 meses, una auditoría completa cada 3 meses. Se volvería loco el auditor de tanto trabajar y se volvería loco la empresa de tanto atender auditores, digamos. Así que se hace bastante complejo. Entonces, existe algo que se llama una revisión de estados contables, donde no se llega a emitir una opinión, sino que se emite una conclusión. Esto, como lo vamos a ver, es lo que ustedes ya habrán leído, que es los informes de seguridad negativa, digamos, o sea, donde yo no puedo asegurar algo que está bien, pero sí puedo decir que no hay nada que me llame la atención de decir que algo está mal. Son dos formas de concluir, digamos, las auditorías de estado contable, como aplico todos los procedimientos, son se llama de seguridad positiva, porque yo digo que los estados contables están presentados razonablemente, y este tipo de revisión te dice que son de seguridad negativa, porque lo que digo es que no hay nada que me haga llamar la atención de que los estados contables no estén presentados de manera razonable. Son dos maneras totalmente distintas. ¿Y por qué esa diferencia? Porque en los estados contables trimestrales no vamos a aplicar todos los procedimientos que tiene una auditoría, sino que vamos a ver que tiene algunos procedimientos menos, digamos, que no se aplican, como dice que no es obligación aplicar observaciones, no es necesario aplicar inspecciones oculares, no es necesario circularizar y no es necesario revisar toda la documentación de respaldo como sí lo es en una auditoría. Eso no quiere decir, como también habíamos hablado en clases anteriores, que al ser el auditor de los estados contables anuales, el auditor no aproveche ese trabajo trimestral para avanzar ya en su tarea anual y hacer, ir de alguna manera adelantando trabajo. Es decir, lo que podría hacer es, está bien, yo no tengo que mirar la documentación de respaldo, pero ya que estoy, verifico las altas de bien de uso y miro la documentación de respaldo de esas altas de bien de uso. Con lo cual, cuando llegue el último trimestre, que sería el acumulado de los 4 trimestres anteriores, ya tengo el 75% del trabajo realizado. Así que muchas veces se hace un poco más de lo que requiere las normas, pero se aprovecha el tiempo que uno está ahí. Entonces, las normas de revisión, cuando se habla de revisión, no hay que confundir el término revisión de auditoría. Cuando yo hago una revisión, estoy haciendo una revisión, no estoy haciendo una auditoría. La auditoría es aplicar todos los procedimientos para obtener evidencia de juicio válida y suficiente para sustentar una opinión, para decir que algo es razonable. Entonces, las normas de revisión es otro encargo distinto a una auditoría. ¿Sí? Eso que les quede bien claro. Las normas de revisión de estado contable tienen ahí 10 pasos, de los cuales la mayoría son similares a una auditoría. ¿Sí? Obtener o actualizar el conocimiento apropiado del ente. En general, el conocimiento del ente lo tenemos porque, si bien, como vamos a ver ahora más adelante, se permite que el auditor de la revisión sea distinto que el auditor de los estados contables completos, generalmente es el mismo, digamos. O sea, nadie va a contratar una auditoría para completa y otro para la revisión, salvo que haya cambiado de auditor. ¿Sí? Entonces, si la empresa, si al 31 de diciembre de 2023 la empresa hizo la auditoría con un auditor y el primer trimestre del 2024 ya cambió de auditor, ese va a tener que aplicar
el procedimiento de obtener el conocimiento del control interno del ente. Si fuera el mismo, simplemente va a tener que actualizar ese conocimiento del control interno. Generalmente, cuando las empresas contratan auditoría, contratan para los estados contables trimestrales y el estado contable anual, por una cuestión lógica y una cuestión de costo. Identificar el objeto de la revisión es lo mismo que en la auditoría de estados contables, o sea, cuáles son los estados contables que van a ser objeto de la revisión, el estado de situación patrimonial, hay que ver qué estado contable emite para esos periodos intermedios. Identificar los riesgos de corrección significativa también es igual a las normas, a una auditoría completa, porque también tenemos que poner un parámetro de qué es lo que va a ser significativo o no, pues si no también vamos a revisar todo. Se debe planificar en función de ese objetivo, digamos, no en función del objetivo de una auditoría, sino en función del objetivo de una revisión. Se debe aplicar también indagaciones, o sea, preguntas a funcionarios y personas que conocen el tema, procedimientos analíticos y otro procedimiento de revisión. Los procedimientos analíticos, que es uno de los procedimientos que vimos en la auditoría, que era revisar cocientes, revisar tendencias, participaciones, etcétera, ratios y demás, es uno de los principales procedimientos que se aplican en el informe de revisión. Digamos, los informes de revisión están muy ligados a ese procedimiento, ¿sí? Es decir, si el estado, el patrimonial, uno generalmente lo compara con el patrimonio. Si los bienes de cambio en el último cierre era el 80% del activo, ¿cuánto uno espera que sea en el otro ejercicio? Si no es una actividad estacional, va a ser 82, 83, 75, bueno, por ahí tiene que estar, digamos, o sea, no va a ser, las empresas son bastante lineales, por así decirlo. Entonces hay que... La analítica es uno de los procedimientos clave en el caso de los informes de revisión. Y ahí en el punto 6, la norma le dice que una revisión no exige la prueba de registraciones contables mediante inspección. Inspección, utilizado ahí, se refiere a la revisión de documentación respaldatoria, observación o confirmación. Observación se refiere a los inventarios, digamos, o sea, cuando voy a hacer una auditoría de un estado contable trimestral no tengo que hacer inventario. Hasta puedo no hacer arqueo, digamos, porque la norma no lo exige. O confirmación, o sea que tampoco necesito hacer confirmación de terceros, no necesito hacer confirmación de banco, de proveedores, deudores por venta, por ahí no es obligatorio. Quizás yo sí lo haría, confirmación a los abogados, por ahí lo incluiría, digamos, porque siempre brinda información interesante. Aunque si uno va a la letra fría, acá estaría exceptuado de la obligación de hacerlo. Hubo una pregunta muy interesante que hice no sé si el año pasado, que era, la pregunta decía, ¿cuáles son los procedimientos que prohíbe hacer, que la resolución técnica 37 prohíbe al auditor hacer en un encargo de revisión? Todos pusieron inspección, no prohíbe, no obliga, es distinto. Era muy sutil la pregunta, por supuesto en los 70 ninguno contestó bien, porque claro, todo bien, y como la pregunta siempre históricamente fue cuáles eran los procedimientos que no se podían realizar, todos contestaron eso, pero en realidad no era lo que yo preguntaba. Lo que yo preguntaba era cuáles son los procedimientos que prohíbe, y la resolución técnica no prohíbe nada, no obliga, que es distinto, digamos. Son dos cosas distintas. Una cosa es no estar obligado y otra cosa es que esté prohibido, digamos. Cuidado con la terminología y cuidado, como yo siempre le digo, de leer cuál es la consigna. Taxativamente no prohíbe ni obliga, y si querés decir, para que el profesor crea que leíste bien, va a decir, lo que sí no obliga a hacer tal cosa. Entonces, bueno, ahí está, quedó bien, quedó completita, digamos. Digamos, si es cierto que si vos me decís,
no prohíbe ninguno y está bien, digamos, pero por ahí que sea un poco de adorno también siempre es. Lo que pasa es que si yo te pongo un poco más como decir, explíqueme cuál es tal vez, y ahí ya te doy la respuesta, digamos. Entonces, bueno, por ahí. Siempre las preguntas, en general, tienen tiempo de contestar, o sea, que tienen que poner algo que uno piense que están entendiendo de qué está hablando, digamos. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, hasta me están diciendo, profesor, me di cuenta de lo que usted me quiso hacer, digamos. Entonces, inspección, o sea, revisión de la documentación no es obligatoria, observación de los inventarios tampoco es obligatorio y la confirmación tampoco es obligatoria, lo cual no quiere decir que no lo puedan hacer. Ahí en la filmina siguiente vamos a explicar un poco este tema. Evaluación de la existencia de incertidumbre sobre el concepto de empresa en funcionamiento es igual que la establecida en la auditoría, ¿sí? O sea, en el estado contable trimestrales también tengo que evaluar la razonabilidad de la hipótesis de empresa en funcionamiento. Controlar la ejecución con lo planificado, eso es válido para todo. Evaluar la validez y suficiencia de los elementos de juicio es igual a una auditoría, solo que siempre eso va a tener en cuenta en función del objetivo, digamos, ¿sí? No estoy buscando evaluar que todos los elementos de juicio sean válidos y suficientes para emitir una opinión, sino estoy evaluando que los elementos de juicio son válidos y suficientes para emitir una conclusión, ¿sí? O sea, siempre tengan en cuenta cuál es el objetivo. Y el último sería emitir el informe de revisión. Una revisión, decía el punto 5, no exige la prueba de la registración contable mediante inspección, observación o confirmación. Y el trabajo del contador usualmente se limita a aplicar los siguientes procedimientos. Y ahí describe un poco en qué tenemos que poner énfasis en un informe de revisión. Considerar lo tratado en las actas de asamblea y reuniones de la dirección, ¿sí? Eso es un procedimiento de la auditoría de los estados contables anuales, pero también es un procedimiento del encargo de revisión, ¿sí? O sea, ¿qué vamos a leer? Los estados contables del trimestre que estamos auditando. En el segundo, ¿qué vamos a leer? El siguiente, pues lo primero ya leímos, ya están en los papeles de trabajo, digamos, no es que no lo vamos a considerar, sino que lo vamos a considerar, pues ya lo leímos, ya sabemos de qué se trata y veremos si a lo mejor en el segundo trimestre tiene un efecto, si es algo que ya no interesa más o que a partir de ahora tiene interés, pero ya obtuvimos, digamos, esa evidencia y ya lo tenemos en nuestros papeles de trabajo. Por supuesto que le vamos a ir acumulando todo. Entonces, si voy leyendo todo, cuando tengo el estado contable anual, ya tengo simplemente que leer el último trimestre y los que corresponden a los hechos posteriores. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que la empresa en funcionamiento no va a estar dado porque el primer trimestre dio pérdida o el segundo trimestre dio pérdida. La empresa en funcionamiento va a estar dado por el futuro, lo que va a ocurrir los próximos 12 meses. O sea, lo que pasa es que lo que puede cambiar de trimestre a trimestre es la evaluación. Es decir, el 31 de marzo vos emitiste un informe donde no había ninguna mención a que había problemas de empresa en funcionamiento, lo cual está bien. Emitiste un informe de revisión y dijiste no hiciste ninguna aclaración porque estaba todo funcionando bien. Entre el 31 de marzo y el 30 de junio, por así decirlo, para ubicarlo en el tiempo, le cortaron la concesión de la principal fuente de ingreso. Ahí ya el 30 de junio, la evaluación de la hipótesis de empresa en funcionamiento ya es distinta que la que hiciste hace otro mes. Y eso es lo que tenés que considerar. Ahí va a ver si tiene que haber, si hay una incertidumbre, si ya es seguro que no va a ser una empresa de funcionamiento, ¿verdad? Y va a tener que adaptar las normas, como hablamos el otro día, las normas contables y de exposición a todo el tema de lo que puede pasar con la empresa. ¿Sí? Vamos a suponer que
En el segundo, que creo que más o menos eso iba orientado a tu pregunta, en el segundo trimestre había dudas. ¿Por qué había dudas? No es que le cortó el contrato, sino que hay fuertes rumores que te van a cortar. Hay discusiones fuertes, hay carta de documento, todo, y está en duda, digamos, ¿sí? Tenés que renovar, vamos a suponer que tenés que renovar y no se sabe. Entonces, hay duda y eso se expuso en una nota, digamos, ¿sí? Entonces, vos simplemente en el informe haces referencia a eso. En el tercer trimestre se arregló el tema. Entonces vos quizás lo que va a hacer es decir, bueno, que lo informado en el estado contable anterior fue solucionado, porque si no va a parecer como que desapareció, digamos, pero bueno. En el tercero ya la hipótesis es distinta. O sea, en el primero no pasaba nada. En el segundo había incertidumbre y en el tercero ya no hay más incertidumbre. O al revés, digamos, en el tercero, eso que era una sospecha, una incertidumbre, es una certeza. No te van a renovar. Tenés que cambiar los criterios de medición. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea que la evaluación, como bien lo dice la norma, lo tenés que hacer al momento de la emisión de cada estado contable. No, vos las posibilidades de empresa en funcionamiento son tres. No pasa nada, con lo cual no se expone el estado contable ni se pone el párrafo de énfasis. Hay una incertidumbre, con lo cual significa que la empresa no es que está bien, pero tampoco que está en la lona, para decir los términos en criollo, con lo cual tiene que exponer en nota el estado contable y el auditor tiene que hacer referencia en el párrafo de hipótesis de funcionamiento. Pero los estados contables tienen una opinión limpia. Y el tercer caso es que la empresa no tenga más alternativa que considerar o sea, no le van a renovar y que no va a seguir funcionando después de 12 meses. Con lo cual tiene que cambiar los criterios de medición. Si cambia los criterios de medición, el informe es limpio porque está bien medido, pero la hipótesis de empresa en funcionamiento va a hacer referencia a eso. ¿Sí? Entonces, y ese mismo concepto va en los trimestrales, digamos. Lo que a mí me parece, que nunca me había puesto a pensar, es que, como planteamos en el caso, si en el primer trimestre estaba bien, en el segundo había duda y en el tercero está bien de vuelta, no debería desaparecer el párrafo porque va a quedar feo. Va a decir, alguien que está haciendo la evolución va a decir, ¿qué pasó? ¿El auditor se olvidó? O, bueno, de alguna forma lo incluiría diciendo que ese tema se solucionó. Porque eso le brinda al usuario una información de que este estuvo así, pero ahora está de otra forma. Porque si no, si me voy a la frialdad de la norma, diría, no pongo nada, si está bien. Pero y otro va a decir, che, pero el otro estaba en duda y ahora está bien. Bueno, como puso en duda, la empresa misma, en la nota del estado contable, tiene que explicar que eso cambió y que la situación se normalizó. No, pero eso ya es muy a nivel chisme, digamos. O sea, en realidad hay que ir a los papeles. Las concesiones, eso no se puede cortar así nomás, digamos, generalmente todo tiene preaviso, todo tiene que... No es que vos cortás una concesión. Yo acá, bueno, por ahí a lo mejor les simplifiqué, pero cuando te van a cortar una concesión es porque venció o porque dentro del contrato te intimaron a que van a cortar. La Argentina, la seguridad jurídica no es el fuerte precisamente del país, digamos, pero así debería ser. O sea, no es porque me dijo o hay rumores, digamos, hay rumores que no le van a cortar. Bueno, pero esos rumores, ¿en qué se fundamentan? Y ahí es donde uno tiene que ir.
si él lo que se dice, te dice radio pasillo, y bueno, hay que tomar casi como no válido, digamos. Si no tenés otro respaldo, otro elemento, lo que te va a servir eso es para investigar, no para llegar a una conclusión. ¿Sí? Probablemente también También debería figurar ahí alguna referencia que se solucione el problema. En mi opinión, el tema empresa en marcha es un tema que se puso de moda por la pandemia. O sea, pasamos 20 años sin que nadie se le ocurra, porque en realidad el principio de empresa en marcha, usted me escucha para decir que soy viejo, venía de los viejos principios contables generalmente aceptados, que fueron las primeras normas contables que se hicieron en la Argentina. Y ahí el principio contable generalmente aceptado número uno era el principio de empresa en marcha. Cuando empezaron las resoluciones técnicas, alguien se olvidó y eso desapareció de las normas contables. Y así vivimos, pónganle de la RT1 hasta acá, habremos vivido unos 30, no, unos 40, 50 años sin que nadie se acuerde del principio de empresa en marcha, hasta que apareció la pandemia. Y cuando apareció la pandemia, entonces dijeron, oh, las empresas se están fundiendo, las empresas, y ahí empezaron y salieron todas las normas, todo, y después de la pandemia empezaron a salir todos estos temas de la empresa en marcha. Y la realidad es que, opino yo también, no van a tomar, el contador evalúa el principio de empresa en marcha casi con cierta bondad, digamos, pues si ustedes se ponen por ejemplo, a decir, en otros países, las empresas que tienen 3 años de pérdida tienen que desaparecer. Entonces, se tienen que liquidar porque se supone que la empresa está para ganar plata, no puede perder 3 años, no entienden la legislación de otros países cómo perdió plata 3 años. La Argentina puede perder 30 años y 30 años perdió plata y el contador nunca dijo que era una empresa de riesgo. Se dan todas esas paradojas. Entonces, si uno es muy estricto en el principio de empresa en marcha, va a ser estricto en su bolsillo porque va a perder todos los clientes, digamos. Entonces, no digo que si hay un hecho concreto, no lo informen, ¿no? Pero no sean tan livianos y decir, no, porque tiene cliente atrasado y no va a ser empresa en marcha. Hay que tener cuidado con eso. Esto va desde el punto de vista práctico, digamos, no desde el punto de vista teórico. Tengan mucho cuidado el día de mañana porque se van a quedar sin clientes, digamos. O sea, tampoco... Obviamente sabemos que se va a liquidar, sabemos que tenemos cosas o lo mismo para ir en la Había un ejercicio, creo, en los prácticos que hablaba de una empresa que tenía patrimonio neto negativo y que el gerente les dijo que o el director dijo que iban a aumentar, pero no había ningún indicio de que aumentaran. En realidad siempre, la moraleja siempre manéjese con los papeles. O sea, si vamos a decir que la empresa no está empresa en marcha porque usted tiene una carta de documento donde cae la concesión del principal ingreso. Ahí, bueno, no tienen más alternativa que decir, che, mira, esto hay que ponerlo. Ahora, si hay rumores, si anda más o menos, que si está en la Argentina, toda la vida andamos más o menos y así seguimos, digamos. Si vamos a poner una duda, incertidumbre por la empresa en marcha, por incertidumbre, creo que el 99% de la empresa argentina estarían en esa condición, digamos. Entonces, tengan cuidado, ¿sí? No quiere decir que yo le digo no usen, pero tengan cuidado de todas maneras, en los apuntes y allá creo que la primera parte, cuando habla de incertidumbre hecho futuro, yo le puse mucho de los índices y condiciones que tiene que tener, y hay varios, está muy interesante esa filmina, de temas a considerar en el tema de empresa en marcha. Pero si uno, por ejemplo, se va a un solo punto, liquidez, y bueno, la mitad de las empresas argentinas estuvieron y estarán, digamos, en esa condición. Así que, bueno, hay que tener mucho cuidado. Se supone que empresa en marcha debe ser cuando se dan 4, 5, 6 factores, digamos. Tiene liquidez, tiene mala liquidez, como dijo Marianela, tiene patrimonio neto negativo, además le cortaron el convenio, además
están atrasados los sueldos, además la planta está paralizada por paro, bueno, que sé yo, un montón de cosas que uno dice, che, flaco, esto no va a seguir funcionando, digamos, ¿sí? Pero no tomen uno en forma aislada. Considerar el efecto, si lo hubiera, de cuestiones que en la auditoría o revisión anterior dieron lugar a modificación en la opinión de la auditoría o a la conclusión de la revisión, ajuste contable en correcciones no corregidas. Casi es parecido a lo que estamos hablando de la incertidumbre, pero bueno, ¿qué pasó si los estados contables al periodo anterior tenían una salvedad porque había un problema? Una limitación. Había una salvedad por una limitación o por una desviación en la aplicación de las normas. Cuando haces el otro, tenés que considerar qué pasó con esa salvedad. Ahora, hizo el asiento, porque vamos a suponer, en el ejercicio anterior o en el cierre anterior, no quiso contabilizar la previsión para incobrable. Y pusiste una salvedad. Si en el otro cierre contabilizó la previsión, desaparece el error, digamos. Bueno, si desapareció el error, eso tenés que considerar el informe. O sea que siempre hay que leer el informe anterior para saber qué es lo que se puso en ese informe para saber qué efecto puede tener sobre el informe anterior. Si en el informe anterior había una limitación al alcance porque no te dejaron circularizar algo y todavía no te dejan circularizar, la limitación al alcance se mantiene. Por lo tanto, probablemente tendrá el mismo efecto sobre el estado contable. Salvo que haya cambiado otras circunstancias que le digan, bueno, está bien. Ahora ya no era tan importante circularizar. Realizar indagaciones sobre la preparación de la información contable intermedia, cambios en los principios contables, en los métodos de aplicación, incorrecciones conocidas, no corregidas, entre otros temas, en tanto corresponda. ¿Sí? Obviamente, estas son preguntas sobre el procedimiento contable de ese trimestre. Cotejar la información contable con los registros contables sí es un procedimiento que coincide con el anterior. O sea, en realidad siempre tenemos que ver que los estados contables que están presentados, no sean anuales o sean trimestrales, surgen de registro contable, le agrego yo, llevado en legal forma. Comprobaciones aritméticas, la comprobación aritmética sí es un procedimiento de auditoría de estado contable trimestral, todo se suma, todo se resta, todo se multiplica porque es un procedimiento de auditoría. O sea, si ustedes tienen una diferencia o una existencia en moneda extranjera y dice $100 por 1.450 y tienen que probar el cálculo, y si tienen un plazo fijo, tiene que probar el cálculo del devengamiento de intereses. Eso se mantiene. Revisión conceptual también era lo que dijimos el otro día. O sea, tengo que mirar que hacer una revisión conceptual significa decir, bueno, a ver, qué sé yo, hay saldo que normalmente debería ser del debe y tener el haber, hay saldo, hay asientos raros, hay normas de exposición que están faltando. Bueno, todo lo que hablamos de revisión conceptual para un estado contable anual también es válido para un estado contable. Alejo levantó la mano, hable nomás. Profe, Sí. pero al final es contradictorio porque en el punto 6 de la filmina anterior dice que no exige prueba de las registraciones contables mediante inspección, observación o confirmación. ¿Y a dónde estaría la contradicción? Y que al final, entonces, no exige, pero sugiere ir a revisar o cotejar la información con los registros contables. No, porque usted controla, y según lo que vimos los pasos en las primeras materias, de las primeras filminas, por así decirlo, un paso es decir, estos estados contables surgen de esta registración contable. O sea, vamos a suponer, el saldo banco coincide con el mayor del banco, para hacerlo bien simple. ¿Sí? Y otra cosa es ir a mirar la documentación de respaldo de esa cuenta, digamos. La conciliación bancaria sí se revisa porque en realidad de la conciliación bancaria sale el 80% de los movimientos contables. Pero vamos, le voy a dar otro ejemplo. La empresa tiene un cliente. En los estados contables dice cuenta a cobrar en moneda a clientes 100.000 pesos. Eso surge de una cuenta contable que se llama cuenta contable deudores por venta o cliente, como le quieren llamar. 1.000 pesos.
Lo que me dice ahí, no tengo que ir a mirar la factura de esto, ni tengo que circularizar. Para el estado contable trimestral ya está bien. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Y acá en ninguno de los 3 puntos que yo leí se contradice. Porque para contradecirse tendría que decir controlar la información contable con los registros contables y la documentación de respaldo. Y ahí sí se contradice con lo que habíamos visto en el punto anterior. ¿Se entiende la diferencia, Genial. Alejo, creo que era? Sí, sí, entendí con el ejemplo, gracias. Entonces, veo que los estados contables surgen los registros contables, pero después no tengo la obligación de ir a mirar la documentación. Es decir, otro ejemplo, viene de uso, dice 100.000 pesos. Vamos a suponer que el ejercicio anterior tenía 0. Este tiene 100.000 pesos. Yo miro que los 100.000 pesos estén registrados, los 100.000 pesos surgen de la contabilidad y punto. No tendrían un trimestral que ir a ver la documentación de respaldo. Ahora, si fuera anual, sí tengo que ir a ver la documentación de respaldo de esa. Esto está hecho, obviamente, para una empresa dinámica, digamos, o sea, una empresa de estado contable, o sea, porque si a lo mejor usted me dijera, bueno, es el único bien de uso y es importante, y bueno, yo iría a ver. Pero ahí está un poco la pregunta que yo le hice. Una cosa que es prohibida y otra cosa que ustedes decían ver. ¿Sí? A lo mejor si pasamos de 0 bien de uso a 100 millones de bien de uso, y bueno, voy a mirar la cuenta, digamos, porque la revisión analítica, por así decirlo, que lo hizo, dio que los bienes de uso aumentaron, no sé, 100.000% en este caso, digamos, porque aumentó de 0 a 100.000. ¿Está? Entonces, no es necesario llegar hasta la documentación de respaldo. También se debe hacer comprobaciones globales de razonabilidad, que fue lo que yo le expliqué antes, por ejemplo, análisis de razones y tendencias. Si el activo corriente en un ejercicio es el último cierre el 50%, en el primer trimestral que cierra después va a ser más o menos el 50%. Si no lo es, lo que voy a hacer es analizar por qué. Porque se refinanciaron clientes que pasaron a ser a largo plazo, algo de largo plazo pasó a ser de corto plazo, que yo tengo que analizar cuál es la diferencia. Pero en general lo que uno busca es que no haya diferencias grandes que uno no lo pueda justificar. ¿Está claro? Entonces, si las ventas del trimestre anterior fueron 100.000, ¿cuánto van a ser las ventas del segundo trimestre? Depende. Depende de la estacionalidad de la empresa. Por eso, generalmente, las cuentas de resultados se comparan con la del trimestre, el mismo trimestre del ejercicio anterior, ajustado por la inflación, por supuesto. ¿Por qué? Porque no quiere decir que está mal comparar con el... Por ejemplo, si nosotros comparamos la venta de helado, en Misiones medio debe ser parejo todo el año, pero en Buenos Aires no, porque en Buenos Aires en invierno no toman helado allá, nosotros tomamos todo el año. De todas maneras, creo que el primer trimestre del año debe vender más, no sé, porque el último trimestre también, porque acá el verano dura 6 meses, así que... Pero bueno, lo que tengo que tener en cuenta es la estacionalidad del producto que está vendiendo la empresa. Por eso, generalmente, las cuentas de resultados se comparan con el mismo trimestre del periodo anterior. Análisis comparativo, investigación de las fluctuaciones de significado. O sea que, en realidad, como lo vimos en su momento, todo análisis comparativo, si el resultado bruto de un ejercicio es 60% y el del otro es 60%, bueno, uno puede presumir que está bien porque uno sabe, ahora sí, este fue 60% y este fue 20%, vamos a suponer, el resultado bruto era 20 y en este era 60, puede estar justificado porque a lo mejor uno sabe que en el medio comprar una máquina que es mucho más eficiente. Entonces uno va buscando, por eso siempre cuando se hace análisis comparativo uno tiene que buscar la justificación. No quiere decir que está bien que dé igual y no quiere decir que está bien que sea distinto. Y no quiere decir que está mal porque da igual o está mal porque sea distinto. Quiere decir que hay que investigar las diferencias que uno tenga en la fluctuación. Revisión comparativa de estados contables de correlación.
al último cierre del ejercicio con los periodos intermedios anteriores y con los periodos intermedios similares del ejercicio anterior. Generalmente, el patrimonial se puede comparar con el último cerrado anual, pero también se puede comparar con el mismo del año anterior. Y lo mismo pasa con los test resultados. Puedo comparar con el último trimestre, pero también puedo comparar con lo del ejercicio anterior. O sea, eso ustedes lo van haciendo en la medida que ustedes necesitan. Indagar a la dirección sobre si ha cambiado su evaluación de la capacidad del ente para continuar como empresa de funcionamiento, de lo que ya habíamos hablado. En realidad acá está hablando cuál es el procedimiento específico. El procedimiento específico es indagar, porque recordemos que la hipótesis de empresa de funcionamiento es una estimación que hace la dirección, no una estimación que hace el contador. Lo que acá le está diciendo es actualice cómo está el tema de la hipótesis de empresa de funcionamiento. ¿Cómo llegó la empresa a la conclusión que está bien, que hay una incertidumbre o que está mal? ¿Sí? Eso es lo que especifica ese punto. Y obtener una confirmación escrita de la dirección del ente de las explicaciones e informaciones suministradas, manifestación de la dirección o carta de gerencia, también es obligatorio en el informe de revisión. ¿Sí? En el informe de revisión es obligatorio. Así como dijimos que en la certificación no, y en los estados contables anuales sí, en la revisión de periodo intermedio también es obligatorio. Buah. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Acá habla un poco de las limitaciones del alcance impuestas por la entidad en el transcurso de la revisión. Y dice que si se aplica una limitación al alcance, las consecuencias son más estrictas que una auditoría, porque la revisión se considera incompleta y el contador no puede, bajo esa condición, emitir una conclusión de seguridad negativa. No obstante, el contador considerará también sus responsabilidades legales y reglamentarias, incluyendo si existe el requerimiento de que emita su informe. Si existe este requerimiento, el contador se abstendrá de concluir y exponer un informe de revisión de los estados contables. Lo que dice esa filmina, o lo que en realidad es lo que dice la norma, es que acá es un poco más estricto, porque ya que no estamos haciendo completos, si encima nos ponen limitaciones al alcance, y no voy a estar en condiciones de emitir una conclusión. Entonces, sí, tengo la obligación de emitir el informe, porque así estoy obligado, emito, pero con una abstención de conclusión. Y si no, trato de, al igual que habíamos hablado, de disparar. Conclusión a la que hemos arribado con los alumnos, hay que concluir y hay que cobrar el trabajo, así que va con abstención de conclusión. No vayan a hacer eso después el día de mañana, porque van a decir, el profesor dijo que hay que hacer. No. En realidad no sé, el tema de las abstenciones de opinión en el informe en los estados contables anuales y en los trimestrales es que ese informe no le sirve a nadie. Lo que están planteando acá, el punto de vista, bueno, si yo voy a hacer un informe que no le sirve a nadie, ¿para qué lo voy a hacer? Indudablemente, los que redactan la norma no tienen problema de bolsillo, digamos, porque a lo mejor el contador dice, bueno, si él me quiere poner unas limitaciones, está bien, yo sé que estoy haciendo un informe que no le va a servir a nadie, pero ¿por qué no lo voy a hacer? Mientras el usuario al cual tiene que presentar los estados contables de la empresa lo reciba, y la verdad que cuál sería mi problema. Tema de debate, ¿no? Claro. O vamos a suponer una cooperativa que nos emitió 3 años de estado contable, con lo cual va a emitir 3 informes de revisión trimestral durante 3 años. ¿Qué le vamos a hacer? Le vamos a poner una conclusión, una sesión de conclusión. Generalmente es como dice Manuela, es para temas de regularización de estados contables. Eso en la actualidad es menos frecuente que cuando yo empecé la profesión, porque cuando empecé la profesión todos tenían balance atrasado. Hoy ustedes no presentan el balance en ARCA el día del vencimiento, el otro día tiene una carta de intimación, no presenta tal lado, tiene cada persona jurídica le traba al otro. O sea, es tanto el cúmulo de presión que hay que es menos común que antes, pero también debe haber el que no tire a todo eso, no hay, y después hay que hacer. Entonces, existe la abstención de opinión, no existe, y existe la
La abstención de conclusión también existe. Sí, Alejo. Perdón, hoy estoy intenso. No importa, mire, hoy tienen que aprovechar porque ustedes se habrán dado cuenta que hoy es un día muy feliz para el profesor y lamentablemente no cae el parcial mañana, ¿no? Porque si no, ¿quién quisiera corregir después de semejante triunfo del domingo? ¿Ustedes de? No, la primera de la cátedra que es de River. Bueno, hoy estamos felices, Alejo, así que adelante. Bueno, 3 años creo que puede estar atrasado en la presentación de balances hasta que le cierren las cuentas y eso. ¿En dónde dice que hasta 3 años se puede tener atrasado la balanza y le cierra? ¿Qué le cierra la cuenta en el banco? Sí. No, bueno, pero después el problema más. No escucho lo que dice la profe. Te bloquean no podés meter una factura ahí. No podés emitir factura. Primero te pasan una factura. M, bueno. Ahora ya no se. Sí, Ya no existe la factura M, creo. Te bloquean la inscripción. Ese M, que nunca llegué a aprender la M y ya me eliminaron la M, sería una factura semi-trucha, sería el concepto, semi. Al borde Al borde del. Pero yo creo que es más a mí. Genial. Y mi pregunta iba por el lado de la carta a la gerencia. Sí. ¿Es obligatoria cuando estemos revisando estados contables anuales o de periodos intermedios? Sí. Pero cuando era un ejercicio irregular, había un tema ahí. No me estoy pudiendo acordar de... ¿Cuál es la diferencia entre una auditoría de estado completo, una auditoría de periodo intermedio y un ejercicio irregular? ¿Y la ejecución del ejercicio? No, pero conceptualmente, cuál sería la diferencia? Los 12 meses. Dicho de otra manera, un estado contable de periodo irregular ¿va a requerir una auditoría de estado contable o va a requerir una revisión? ¿Es un estado contable completo o es un estado contable y de periodo intermedio? ¿Alejo? No sé. Irregular se me hace que... Que es irregular, que no es regular. No. Que no amerita una opinión, sino que una conclusión nada más. Vamos a suponer que la empresa inició su actividad el 3 de enero y cierra el ejercicio el 31 de diciembre. O sea, un ejercicio regular porque en vez de 365 días tiene 360... ¿Cuántos días? 362 días tiene. Tiene 363 porque hubo 29 de febrero. O sea, ¿no amerita una opinión de auditoría? Bueno, en este caso me cambió la perspectiva. Bueno, muy bien, ese es el objetivo del profesor. Vamos a la inversa. La empresa inicia su actividad el 15 de diciembre y cierra el 31 de diciembre. O sea que los estados contables tienen 15 días los resultados del ejercicio. ¿Amerita o no amerita un informe de auditoría? Amerita, sí. Uno bien caro. En conclusión, lo de irregular es porque un ejercicio irregular es un ejercicio que tiene un cierre de estado contable y que tiene menos días que por consecuencia de algo es irregular porque no tiene la cantidad de días completos que va a tener. ¿Cuándo es irregular? Cuando inicia actividad y cierra y el cierre se le da antes o cuando cambia el cierre. Son pocas empresas las que cambian el cierre, pero muchas veces se suele cambiar, digamos, porque tienen, la verdad que es un lío cambiar, digamos, pero vamos a suponer que a alguien se le ocurrió poner el cierre de ejercicio el 30 de junio, y el 30 de junio es el pico de producción, y bueno, después viene otro contador y dice, che, cambiar el ejercicio porque está complicado ahí, bueno, cambiamos. Hoy en día no es tan complicado eso, pero... Entonces,
El ejercicio irregular simplemente significa que no tiene la cantidad de días completos que va a tener un ejercicio regular. Por eso les decía el tema. El regular tiene 365 días. Y el irregular no tiene la duración completa por determinados hechos, porque se constituyó y el cierre del ejercicio no es el mismo día que el día de constitución, o porque cambió la fecha y también lo cual amerita una opinión sobre el estado contable independientemente si ese ejercicio irregular tiene 363 días o tiene 15 días. Y los periodos intermedios es una forma de fraccionar un periodo completo, que uno lo puede fraccionar. La normalidad, por así decirlo, es trimestral. Generalmente lo que más van a conocer en la vida es estado contable trimestral, lo cual no quiere decir que un estado semestral no sea un estado contable de un periodo intermedio, solo que abarca 2 trimestres y el anual abarca los 4 trimestres, digamos, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, periodo irregular, auditoría completa. Qué chiquitito. No, se emite una opinión. Se emite una conclusión que no se han obtenido elementos de juicio que le hagan suponer que los estados contables no están presentados de manera razonable conforme a las normas contables. ¿Sí? Es como un examen más o menos, digamos. O sea, no puedo concluir que no estudió, pero tampoco puedo concluir que estudió, digamos. O sea, está ahí. Bueno, este es lo mismo. Es decir, no puedo concluir que está bien, pero tampoco puedo concluir que está mal. Ahora, de la información, nada me hace suponer que haya incorrecciones significativas. ¿Sí? Al igual que, a ver, por acá tengo. Al igual que las opiniones, la conclusión puede ser favorable con salvedades, conclusión adversa o abstención de conclusión. Es decir, que cuando yo les pregunto, o alguien le pregunta, en el informe, el encargo de revisión, ¿tiene opinión del auditor? No. El auditor no opina sobre el estado contable. El auditor no opina en los estados contables porque el ejercicio es menor, porque la duración del plazo es menor que el año. No opina porque hizo procedimiento distinto, o por lo menos no lo hizo completo. No opina porque el alcance de la auditoría, el alcance de la revisión es menor que el de una auditoría. Si ustedes quieren emitir una opinión sobre un estado contable trimestral, ¿qué tienen que hacer? Realizar todos los procedimientos sobre una auditoría. Claro. ¿Sí? Si no, emiten un encargo de revisión. Sobre un estado contable anual, ustedes pueden hacer un encargo, les pueden contratar para hacer un encargo de revisión. Sí, no hacen todos los procedimientos y hacen solamente el encargo de revisión. ¿Correcto? No. Las normas argentinas permiten solamente los encargos de revisión para los estados contables de periodos intermedios. Las normas internacionales sí permiten para los estados contables anuales, porque dice, bueno, entre nada y esto es mejor esto. Y en ciertas empresas es suficiente esto. ¿Sí? Eso para las normas internacionales. Para la norma argentina no. La norma argentina en los estados contables anuales le dice o todo o nada. No va a ser para uso externo porque no le van a certificar en el consejo. Le van a decir que un informe mal realizado. No es un encargo de los que usted puede aceptar, digamos, porque no está dentro de la lista. Cuando empieza dice que los estados contables, el encargo de revisión para estados contables es solamente para periodo intermedio. En las normas internacionales, NIR creo que se llama, la norma internacional de encargo de revisión, sí puede ser sobre estados contables anuales, porque las normas internacionales dicen, bueno, mire, no necesita, esta empresa que no es tan grande, no se financia, con un encargo de revisión no estaría. Con lo cual estamos diciendo que los estados contables surgen del registro contable,
y los estados contables conceptualmente están bien, la carta de gerencia, leímos las actas, leímos, o sea, que más. O sea, no sé si está bien, pero tampoco he encontrado observaciones. Entonces, con eso le es suficiente. Por alguna razón, creo yo, monetaria, en las normas argentinas le obligamos a todas las empresas, sean chicas, medianas, entes pequeños, medianas y grandes, a absorber el costo de una auditoría. Cuando en realidad muchas veces no lo necesitarían, digamos. ¿Sí? A lo mejor con un encargo de revisión estaría bien. Pero bueno, es más, para una empresa donde ustedes son contadores y auditores, yo creo que sería más razonable hacer un encargo de revisión, hacer un informe de revisión que un informe de auditoría. Digo yo, eso le llego a decir en una jornada del consejo y me tiran allá del tercer piso, me tiran, digamos. Pero bueno, como porque la FIT te pide, porque el banco te pide, porque el otro te pide todo, como todos piden una auditoría. Y termina siendo obligatorio para cualquier empresa constituida, por cualquier tipo societario, termina siendo obligatorio una auditoría. En el mundo son un poco más permeables y dicen, bueno, a lo mejor no todos necesitan auditoría, que un informe de revisión alcanza. Resumen, en la Argentina no, en las normas internacionales sí. Las salvedades son exactamente o igual, parecidas a las de la opinión. Cuando ha tomado conocimiento y correcciones significativas del estado contable respecto al marco de informaciones contables, pero que no llega a ser generalizado. O sea, si ustedes encuentran un error, vamos a suponer, la revisión para incobrable está mal y no lo registra, encontraron una incorrección. Entonces, los estados contables es decir, los estados contables, no hay nada que me haga presumir que los estados contables no presenten razonablemente, excepto por la previsión para incobrable que está mal. ¿Sí? En la otra yo digo que los estados contables son razonables, excepto este que está mal. En este digo que no hay nada que me haga presumir que todo el resto esté mal, pero esto está mal. ¿Sí? Eso significa una conclusión con salvedad. Y si existe limitación de alcance, lo mismo, cuyos efectos son significativos pero no generalizados. Si hay una limitación, vamos a suponer una limitación para hacer una circularización, y en un estado contable anual sería una opinión modificada por limitación del alcance, acá sería los estados contables, no hay nada que me haga presumir los estados contables, excepto por el posible efecto de la incorrección que podrían devenir por no haber aplicado la circularización. No, pero en este caso no hay circularización, así que di un mal ejemplo, tendría que ser otro. Como en este no hay circularización, le di mal ejemplo. Tenemos que buscar una limitación de alcance que no sea circularización y que no sea inventario. Y ahí sería una abstención de conclusión. Podría ser, y usted me dijo hoy sobre la revisión de la información de los registros contables. Sí, puede ser, vamos a suponer, yo que no le dio como no tengo, la mayoría de las inventaciones que se me ocurre son por no acceder a la documentación, por inventario, por circularización. Puede ser por un libro de acta, puede ser, pero si no haya accedido al libro de acta, y entonces no hacer una abstención, pero sí hacer una salvedad, pero el no leer el libro de acta es bastante importante, digamos, así que vamos a quedarnos con un libro de acta y directorio por ahora y después ya se me va a ocurrir algún otro. La conclusión adversa cuando ha tomado conocimiento de correcciones significativas y generalizadas en los estados contables respecto al marco de información aplicable. La empresa, nosotros detectamos que la empresa midió mal el valor del inventario y es significativo. Entonces lo que decimos es que hay una conclusión adversa. No puedo, digamos, en ese caso, no digo que no son razonables, pero que no puedo concluir que no son razonables. ¿Sí?
Y la abstención de opinión es cuando existe, como el caso que habíamos hablado, de la falta de carta de gerencia. Entonces, si va a haber la carta de gerencia, no puedo concluir si son razonables, digamos, no sé cómo están los estados contables. Un informe, por ejemplo, una conclusión sería, con base en la revisión limitada, dice acá, no está más limitada, que hemos realizado los estados contables tal, efectuados de acuerdo a la autoría, no hemos tomado conocimiento de ninguna circunstancia que nos haga creer que los mismos no presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación patrimonial, financiera del ente, así como los resultados de sus operaciones, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas. Eso sería un párrafo de una conclusión distinta a la opinión donde digo los estados contables presentan razonablemente. Acá. En los modelos de informe tienen todo modelo de conclusión favorable, con salvedad, etcétera, etcétera. Generalmente, como al igual que tampoco por ahí le pedimos que redacten un párrafo de opinión, tampoco vamos a hacer un informe de autoría, a lo mejor decir, bueno, ¿qué es lo que incluiría el párrafo? Y creo que las normas sobre informe, a ver, pues vamos a repasar, es más o menos lo mismo que vimos para los informes de auditoría. Es el título, destinatario, identificación de los estados contables de los periodos intermedios, declaración de que la dirección es responsable del control interno y de los estados contables, todo eso igual al anual, a la auditoría. Declaración de que el contador es responsable de emitir una conclusión sobre los periodos intermedios, no emitir una opinión, como decía el otro. Declaración de que la revisión del estado contable del periodo intermedio se realizó de acuerdo con la resolución técnica. Supongo que después en el modelo explicará todo en qué consiste una conclusión. Declaración de que dicha revisión consiste en la realización de indagaciones principalmente a las personas responsables de los temas contables y financieros y la aplicación de procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. O sea, especifica bien qué es lo que hizo, de qué se trata una revisión. Declaración de que una revisión es de un alcance significativamente menor que una auditoría realizada de acuerdo con las normas de autoridad vigentes y por consiguiente no le permite al contador obtener un grado de seguridad de que tomará conocimiento de todos los temas significativos que pueden identificarse en una auditoría y que en consecuencia no se expresa una opinión de auditoría, ¿no? En forma de conclusión se explica bien en qué consiste y se explica bien cuál es el alcance, que el alcance es significativamente menor que una auditoría y es lo que origina la conclusión, no el tema que muchas veces ponen los alumnos en los exámenes, no sé si por ahí es lo que están en la respuesta esta que andan dando vuelta en la estratosfera, pero muchas veces ponen que es porque el periodo es menor. No tiene nada que ver el periodo. El periodo es menor porque el alcance de la auditoría es menor, el alcance del trabajo es menor que una auditoría. El fundamento de la conclusión con salvedades, la conclusión adversa o la obtención de conclusión. Conclusión sobre si algo llamó la atención del contador que le hiciera pensar que los estados contables del periodo intermedio objeto de la revisión no estén presentados en forma razonable o no han sido preparados conforme al marco de cumplimiento, cualquiera de las dos opciones tiene. También se utiliza párrafo de énfasis o párrafo de otras cuestiones. También se utiliza las informaciones sobre ciertos aspectos requeridos por ley o disposiciones legales, lugar y fecha de emisión, identificación y firma del contador. ¿Sí? O sea que es un informe bastante parecido en cuanto a su estructura del informe de una auditoría de estado contable, pero adaptado al hecho de que el alcance de la auditoría es significativamente menor y que no se emite una opinión, sino una conclusión que, como dice la filmina acá, una conclusión sobre si algo llamó la atención al contador que le hiciera pensar que los estados contables del periodo intermedio, objeto de revisión, no estén presentados en forma razonable. Y aclara ahí, o no estén presentados de acuerdo al marco de cumplimiento. Digamos. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de estados contables dijimos
también puede ser, el marco de la información puede ser marco razonable o marco de cumplimiento. Digamos, la conclusión o el informe de revisión también puede ser sobre un marco razonable o puede ser sobre un marco de cumplimiento. ¿Sí? Bueno, creo que eso era todo lo que había quedado pendiente de... Profe, ¿cuándo dice que? A ver, yo leo. Profe, cuando dice que los estados contables se presentan de manera condensada, ¿hace referencia a los estados contables resumidos? Es una forma de presentar estados contables resumidos. Hay una forma es presentar los estados contables, creo, a ver, voy a hacer memoria porque está justo también me cambió el tema del que estaba acá, que hay dos formas de presentar los estados contables resumidos. Una es, como dice el compañero, de manera condensada, y otro es haciendo los movimientos, digamos. La que nosotros conocemos es el estado contable resumido, es en forma condensada, digamos, ¿sí? Es similar. A ver si le encuentro por acá el término para... Ah, no, pero ese está antes. Los estados contables resumidos es algo que existe dentro de los encargos y que yo no sé quién le va a contratar para hacer un estado contable resumido, porque para llegar al estado contable resumido, muchas veces uno tiene que llegar al general. Es cierto que un estado contable completo requiere un montón de notas, anexos, que un estado contable resumido podría no tener y podría ser un poco más fácil. Pero, a ver... Sí. En el caso de... No me acuerdo de dónde era que estaba lo de condensado, me dijo el compañero. Pues de consumido luz. Los resumidos son los que, como dice acá, tienen menos detalle que los estados contables, que supone una presentación estructurada congruente con los estados contables. Eso es en el caso que alguien no quiera usar todos los estados contables y uno puede hacer un estado contable resumido. Siempre tiene que ser congruente con el estado contable completo. Además, tiene que referenciar a dónde está el estado contable completo y tiene que ser el mismo auditor. Porque obviamente que no es lo mismo auditar, haber auditado todo y auditar uno resumido que sean dos contables distintos, porque tiene que hacer todo el trabajo de vuelta, digamos. Sí, pero el condensado no me acuerdo, me estoy teniendo una laguna ahí. Sí. ¿Qué se me ocurre? Nunca había. Estoy suponiendo, pero se me ocurre que a lo mejor pueden llegar a solicitarnos esto anticipadamente porque por ahí, no sé, tenemos el vencimiento de la declaración jurada de ganancias, lo llegamos al hacer todos los anexos y todo porque es muy largo y a lo mejor piden este estado contable resumido para efectos de la presentación de ganancias, por ejemplo. En general no, porque por algunos requisitos que da acá es como que hay mucha referencia, inclusive los estados contables resumidos. El informe tiene que decir dónde se pueden obtener los estados contables completos. Como que tiene ahora, dado que si en realidad alguien quiere la información resumida, las 3 primeras páginas tienen la información resumida, no entiendo para qué uno tendría otro encargo diferente para eso, pero no sé en qué caso sería aplicable, digamos, habría que... Profe. Pero que lea las 3 primeras páginas. O sea, si yo tengo que hacer, por eso, si fuera como dice ella, que a lo mejor no querés hacer todo completo,
o no necesita completo, lo va a necesitar resumido. Pero yo siempre que doy este tema digo, para llegar al resumido necesita el detallado. Da lo mismo. O sea, yo hablo desde un punto de vista práctico, no digo que después está el encargo, si algún día alguien le contrata, pero sí le va a exigir la norma que sea el mismo de la autoría de Estado Contable Anual completo, y a su vez tiene que haber sido el autor de esos estados contables completos. Profe, ¿Sí? mi pregunta iba en la parte de normas sobre informes que estamos viendo sobre revisión, el punto 2.4, 2.4.1 y 2.4.2. En el 4.2 habla sobre eso, cuando los estados contables se presentan de manera condensada. Y ahí me quedó la duda sobre si hace referencia a los resumidos o si es solo cuestión de terminología. Yo tengo algo en la cabeza, pero vamos a verificar. Excelente pregunta, pues eso es lo bueno del ChatGPT, que siempre es totalmente empático. Es sutil, pero es importante la diferencia. ¿La cuáles son? Lo que nosotros no imaginamos, según ChatGPT, los estados contables resumidos son estados contables completos, pero con menor grado de detalle. Con los mismos formatos y criterios de exposición, que es lo que nosotros estamos pensando con un estado contable resumido. Eso dice como condensado. Y resumido es una versión aún más sintética de los estados condensados. Su finalidad es brindar una visión general o ejecutiva sin pretender cubrir todos los requisitos de información contable. Pareciera como que el condensado es, o uno de los dos, porque para mí la definición es la misma, digamos, lo que modifica es el grado de detalle, digamos, el resumido. Acá habla de resumido como un estructurado adecuadamente y que mantiene una cierta congruencia con el estado contable general, ¿sí? Yo en algún momento había pensado en los condensados, por algo había leído donde uno presenta como el movimiento, que es solamente las diferencias de movimientos, pero indudablemente no era al menos eso que está ahí. Y el condensado es y el otro es como que fuera más resumido todavía y no respetando linealmente la estructura de los estados contables generales. A los fines de la cátedra, el resumido es el que mantiene la estructura, digamos, lo que se dice acá, mantiene la estructura de los estados contables. Es decir, que lo que es activo, lo que es caja de banco, lo que es mercadería, etc., mantiene solo que no irá todo el grado de detalle que irán en las notas complementarias. En mi opinión, sigo sosteniendo que para llegar a esta cifra, necesita armar lo otro, y tener que tener armado lo otro da lo mismo. Pero bueno, hay que ver en qué caso se utiliza. De todas maneras, para cerrar el tema de resumido y condensado, les prometo que para el miércoles veo si les tengo unas respuestas más certeras. Para mí es lo mismo, solo que en un caso es resumido respetando la estructura de los estados contables completos y en el otro caso es con más licencia que esa, digamos, que yo vamos a suponer agrupando crédito por venta en moneda, crédito por venta en especie y otros créditos, todo en un rubro que diga crédito.
Bueno, ahí estaría siendo, no estaría respetando la estructura que tiene los estados contables. Yo entiendo que es así. Bueno, muy bien, señorita, la pregunta, demasiado profunda. Usted no tiene que hacer preguntas tan profundas, ahí nomás. No se entusiasme, es para hacer preguntas. El ejemplo que me da el chat A es ver. que por ahí se publican estados contables resumidos en medios o páginas web. Sí. Por ahí, en las cooperativas suele haber a lo mejor esos son estados resumidos para que la gente común entienda. Y nada. Ahí en ese caso está bien, porque vamos a suponer que la cooperativa o un ente decide presentar los estados contables resumidos, que digo, estos son los tres primeros estados, ¿sí? A ver, está resumido. ¿Qué pasa? No puede acompañar el informe del auditor que diga que los estados contables son razonables conforme a las normas, porque las normas dicen que tienen que tener un montón de anexos, y eso no tiene. Entonces, lo que corresponde a esos estados contables de publicación resumida, irá un informe que dice que esos estados son congruentes con los estados contables completos. ¿Y dónde puedo obtener los estados contables completos? ¿Está bien? Ese es un muy buen ejemplo de cómo, porque yo no puedo mandar, ahí me estoy explicando a mí mismo que no puedo mandar las tres primeras hojas con el informe de autoría completo, porque no sería correcto. Entonces sí puedo mandar las tres primeras hojas, usar esa misma información, pero hacer un informe de que son los estados contables resumidos. Puede ser, lo que pasa es que solamente el estado de situación patrimonial entra en el otro punto, entra en el estado auditoría de un solo estado contable o de una cuenta o de un rubro o una partida. Ese trabajo que usted dice estaría en el otro encargo. En este encargo es decir, bueno, en vez de poner todos los estados contables, voy a exponer los estados contables resumidos. Voy a decir qué hay en caja de banco, qué hay en mercadería, pero después no voy a decir que hay tanto en mercadería, tanto producto terminado, tanto, porque no. Pero cuando publico eso, tengo que hacer un informe especial diciendo que eso no son los estados contables completos, que es un resumen congruente con los estados contables completos que yo he auditado. Por eso exige que en este caso sea el mismo auditor. El otro encargo, si va a exponer solamente el estado de situación patrimonial, tiene que emitir un informe del punto 4, que es auditoría de un solo estado contable. Pues ya ni siquiera el resultado puso, o auditoría solo del estado de resultados, auditoría solo de las ventas, auditoría, bueno, de otras cosas, que en esos casos sí se suele usar, digamos. Ahí está, perfecto, ahí encontramos la utilidad. Claro, ahí yo eso no lo había pensado, que yo decía, no, pero si son los tres primeros, claro, pero si uno publica, por ahí publicar hoy por hoy, los estados contables son 60 páginas. Entonces por ahí uno publica solamente 3, pero va a tener que ir con un informe, otro informe de autoría que no sea no podés transcribir el otro porque en realidad estás mintiendo, digamos, si le ponen las 3 primeras páginas y le ponen el informe del auditor, no es cierto que estos estados contables reflejan razonablemente porque faltan todos los anotes y anexos. En ese caso tendrían que usar este otro encargo de aseguramiento que es el encargo de estado contable resumido. Bueno, muy bien, el resto lo van leyendo, lo van puliendo. Creo que hemos avanzado por lo menos hoy en el... vamos a mirar un poquitito qué son los otros encargos de aseguramiento, que después ustedes tendrán que leer cada uno. Que dice, la resolución técnica 37 establece, en esta sección se tratan los encargos de aseguramiento distintos de una auditoría o una revisión de información contable histórica. ¿Sí? Un estado contable anual, hacemos una auditoría, un estado contable trimestral, hacemos un encargo de revisión. En este capítulo irán otros encargos que no se refieren a eso. ¿Sí? En los encargos de aseguramiento podemos enumerar los siguientes elementos.
una relación tripartita que involucra un profesional, que es el contador que puede o no utilizar expertos, no sé por qué clara, pero vamos a suponer que en los encargos de asesoramiento el sujeto siempre va a ser el profesional, el contador, ¿sí? Una parte responsable, que en un encargo de informe directo es responsable del tema, y en un encargo basado en una afirmación es responsable de la información sobre el tema. La parte responsable puede ser o no la que contrata el auditor. En un encargo de aseguramiento, para dentro del encargo de aseguramiento hay un contador. Después hay alguien que es el que elabora la información, si es un encargo de constatación, o es el responsable de la información, encargo que el auditor tenga que elaborar un informe directo. Por ejemplo, a mi contador me contrata para hacer otro encargo de aseguramiento sobre una determinada empresa. Esa empresa es la responsable de o elaborar la información o sobre la que yo voy a trabajar para que yo elabore la información porque es un encargo directo, ¿sí? Esa persona puede ser o no la que contrate el auditor, ¿sí? Puede ser que el auditor sea que la empresa que tenga que auditar, que va a hacer el informe o es responsable de la información para que yo elabore el informe, pero me contrate otra persona. Y después están los usuarios presuntos, que son las personas a las cuales el profesional prepara el informe de seguridad. O sea, el tercero, o vamos a suponer, en un encargo de aseguramiento está el contador, el que le contrata, que puede ser la empresa o puede ser otro distinto. Esa empresa, digo yo, en general, es la responsable de elaborar la información o sobre la cual yo voy a trabajar para elaborar la información, y el usuario aquí va a estar destinado al informe. A lo mejor el que me contrata hace para que destinar el informe a un banco, a un tercero, a la accionaria, no sé, a quien el contratante lo indique, ¿sí? Así más o menos funcionan todos estos otros encargos de aseguramiento. ¿Y sobre qué se hace? Sobre un tema o un asunto apropiado, ¿sí? Que no van a hacer, no va a ser la emisión del informe contable porque eso estaría dentro de los otros encargos. Por ejemplo, el desempeño o las condiciones financieras, por ejemplo, la posición financiera histórica o futuro, un flujo de caja, etcétera. O sea, generalmente, ¿sobre qué vamos a trabajar nosotros? Sobre temas los cuales están comprendidos en la incumbencia profesional, digamos, ¿sí? No vamos a ir a hacer un trabajo de otra índole, aunque por ahí cada tanto agarramos cualquier cosa. Sobre el desempeño y las condiciones no financieras como indicadores clave de eficiencia y eficacia, ahí ya estaríamos bordeando la profesión, pero como nosotros hacemos todo, también sabemos de eficiencia y eficacia. Las características físicas, por ejemplo, la capacidad de un establecimiento, también podría ser. Los sistemas y procesos, por ejemplo, el control interno de los sistemas informáticos de una entidad, también podemos hacer un informe. Todos esos temas están comprendidos en un encargo de aseguramiento. O sea, hay una relación entre tres partes, por lo menos. Hay un tema o un asunto apropiado sobre el cual nosotros vamos a hacer el informe. Hay un criterio adecuado, o sea, decimos, bueno, si nosotros vamos a decir cuál es la eficiencia, en base a qué vamos a decir que es eficiente o que no es eficiente, o sea, cuál es el marco. Siempre en los informes de auditoría se tiene que decir cuál es el marco. ¿Vieron, por ejemplo, a veces yo les decía, cuando uno escucha decir en los noticieros, hay que hacer una auditoría. Bueno, hay que hacer una auditoría de ciencia eficiente. ¿Ciencia eficiente en función de qué? Debe haber normas, vamos a suponer que igual, si es eficiente en función de las normas ISO, en función del informe COSO, en función de los parámetros que establezca la Superintendencia Nacional o las normas internacionales de electricidad, que en base a algo, tiene que haber un marco que me diga a mí, en base al cual yo tengo que emitir mi conclusión o mi opinión. ¿Tá? O sea, que todo tiene que tener un marco, ¿verdad? No es la empresa es eficiente y cómo es, no, a mí me parece que es así. Digamos, no, en base a qué usted llega a la conclusión que es eficiente o no. Entonces, los criterios adecuados son los parámetros para evaluar o medir el tema. Pueden ser formales, por ejemplo, la NIF, o informales, el código de conducta desarrollado internamente. También forma parte de un encargo de aseguramiento los elementos juicios válidos y suficientes. Que en general, que vamos a aplicar en esto todos los procedimientos de auditoría, no todos, vamos a aplicar algunos de los procedimientos
de auditoría que hemos estudiado. O sea, ahí ya tenemos toda la lista de procedimientos y dice, bueno, en este encargo voy a usar tal procedimiento, aplico lo que aprendí en este tipo de encargo. Y un informe de seguridad por escrito con un formato de seguridad razonable o limitado. Razonable va a ser cuando opino y limitado va a ser cuando llego a una conclusión. ¿Y cuáles son los encargos? Era lo que habíamos visto. Otro encargo de aseguramiento en general, el examen de información contable prospectiva, que es el flujo de fondos, esto sí lo van a obtener. Es un trabajo que normalmente se solicita porque los bancos lo solicitan. Un informe sobre los controles de una organización de servicios. Creo que habíamos visto, menos tangencialmente, cuando hablamos de control interno, los controles de servicios son empresas que prestan servicios que impactan en la información económica y financiera de una empresa. Entonces, muchas veces le pueden contratar, vos estás auditando a esta empresa, esta es la empresa que le presta el servicio y el auditor le puede contratar a alguien para que haga un informe de cómo es el control interno de esa empresa de selección. Yo le veo esto para nosotros demasiado sofisticado, pero no para a lo mejor grandes empresas, porque por ejemplo, una empresa que presta servicio y que alguien va a tener que auditar digo yo siempre, Banelco para los bancos. Banelco es otra empresa que presta servicio a los bancos, digamos, financiera a los bancos. Entonces, bueno, si uno audita banco, tendría que saber cómo funciona la empresa, o Interbanking, que también maneja entonces son empresas que brindan servicio. Más común sería, por ejemplo, a lo mejor una empresa que tiene tercerizado los servicios contables impositivos en un estudio, digamos. También por ahí a veces me resulta difícil explicar y decir, bueno, pues si tiene un estudio, ¿para qué va a tener otro auditor? Pero bueno, qué sé yo, se puede dar. Lo que no es una organización de servicio, por ejemplo, el servicio de limpieza acá de la facultad. El servicio de limpieza no impacta en la contabilidad, le impacta en la limpieza del edificio, digamos, pero no en la parte contable. Ahora, si alguien le liquida sueldo, sí impacta sobre la contabilidad. Eso sería una organización de servicio. Le van a requerir estos trabajos y no sé, algún día. Los encargos de aseguramiento sobre gas de efecto invernadero, ahí en los apuntes tiene una explicación. No crean que yo le voy a preguntar algo porque tendría que ponerme a estudiar el efecto invernadero, pero como yo les digo que ustedes son jóvenes, no, el balance social está allá abajo, encarga seguramente el balance social. El balance social, al igual que la auditoría, como en realidad no va con los estados contables básicos, sino que hay ciertas empresas que emiten, creo que es optativo para todo todavía. No sé si hay alguna empresa que tiene la obligación de emitir balance social, creo que no. Cuando se emite balance social también hay que auditar. ¿Y quién está ahí? Nosotros. El balance social, no repitan lo que yo digo, pero digo, para mí es lo mismo que los estados contables, visto de otra forma, digamos, le quieren. Pero el balance social ya quedó chico, digamos, porque ahora se habla mucho de los informes de sostenibilidad. Y el informe de sostenibilidad, que creo que es el que está previsto ahí, ya tuvo su despegue, tendría que verificar si se eliminó este punto o no, pero tiene su resolución técnica propia, que salió ahora estos días, digamos, que es la resolución técnica de auditoría de informe de sostenibilidad. Que hay muchas empresas que lo están haciendo. Lo que me gustaría saber es quién lee esos informes, porque ustedes entren a internet, busquen informes de sostenibilidad y van a encontrar miles y ninguno tiene menos de 300 páginas, digamos. Me gustaría saber quién lee esos informes, pero bueno. Creo que son, humilde opinión, son informes de la empresa para dejar tranquila la conciencia de que hacen algo por el medio ambiente, por la sociedad, por esto, es medio como para decir, ganamos plata pero hicimos cosas, digamos. Bueno, eso va en el informe de sostenibilidad. Opinión mía, no va a tener que repetir, porque dice el profesor que... Pero bueno, para la gente joven y que le gusta mucho este tema, va a ser un medio de... también una salida, porque no todos nos dedicamos a eso, digamos, ¿sí? Cuando se discute la contabilidad, se discute cosas, es como que, por ejemplo, yo le he escuchado a profesores decir, no, pero la contabilidad solamente mide lo monetario. Y para mí sí, y tiene que seguir siendo así.
Pero bueno, en ese delirio de que todo hace como un veterinario que fue una vez, no, la veterinaria tiene que ir más allá de los animales, no sé, en realidad el ámbito de aplicación de los animales, digamos, no sé qué más tendría que, pero bueno, así son las profesiones modernas donde nadie termina sabiendo qué hace, digamos, exactamente, pero la contabilidad es medio moneda. Ahora usted quiere medir el valor de una empresa es otra cosa, no es la contabilidad. Usted quiere saber si la empresa es útil o no es útil, es otro tema. Y ahí los contadores nos metemos en algunos temas que este gas de efecto invernadero. ¿Cuánto? O sea, vamos a ser realistas. Entonces yo llego acá y tengo que decir, tengo que auditar el gas de efecto invernadero. Con lo cual quiere decir que todos ustedes saben hacer un informe de efecto invernadero. Pues yo tengo que enseñar a auditar, nomás no tengo que enseñar qué es el gas de efecto invernadero. Hay algo que está mal en el plan de estudio porque nadie le enseñó a ustedes o le enseñaron. ¿No? Así también, claro. Y el balance social, el balance, sí, el balance social, ¿saben hacer? ¿Cómo yo le voy a enseñar a auditar algo que alguien no le enseñó a hacer? Y el tema más complicado de todo, que en realidad en una reunión de profesores de auditoría se rieron, pero después no tanto, después varios me dio la razón, le digo, si yo tengo que enseñar a auditar el lavado de dinero, me tienen que enseñar a lavar dinero. Falta una materia previa, Leo. Hay una materia donde tienen que decirme cómo se lava dinero. Entonces yo después a mis alumnos les puedo enseñar cómo auditar. Primero todo, se mataron de risa todo, como diciendo, y después llegan a la conclusión que yo tengo razón. O sea, ¿cómo yo tengo que auditar algo que no sé cómo se hace? Entonces, tiene que haber, hay que contratarle, no sé si ustedes le conocían ustedes miran Chimento a, ¿cómo se llamaba el novio del INEC, el marido? Ay, no me sale. Bueno, pero también puede ser el de OSAT. El de OSAC también puede ser. Pero ese es medio fantástico. Pero el marido de del INEC, que ya me ha salido el nombre. Fariña, una vez leo una nota en el porque a mí siempre me pareció un charlatán, una vez leo una nota en el Clarín. Esto va al margen de toda la política, si es o no es, que yo no sé, ese tema no me interesa. A mí lo que me interesaba era, digo, la nota de Clarín, yo cuando llegué al 10º renglón me perdí. Era magistral lo que explicaba el tipo. O sea, se redominaban. Y yo digo, ¿cómo yo voy a auditarle vamos a suponer que llega una empresa y está Fariña? ¿Y cómo yo le voy a auditar si yo no tengo ni idea de todo eso? El tipo explicaba cómo era acá, el otro, las empresas, el offshore, el otro acá. Y yo, bueno, ¿cómo voy a auditar? Entonces le digo, bueno, si vamos a enseñar lavado de dinero, tiene que haber una materia donde diga, aprenda a lavar dinero. Si no, ¿cómo vamos a descubrir? Bueno, algo vamos a ver el miércoles. No mucho, porque como no soy especialista en dinero, si no, vendría en una Ferrari, digamos, acá a la clase, pero bueno, no, algo vamos a ver. Y también el encargo de gas de efecto invernadero, el balance social, lo del prospecto, eso ni lo vemos, porque el del prospecto era el que me estaba mezclando con lo que decía el condensado, que es, no sé para qué tipo de trabajo, porque esto nunca se olviden, que está hecho, voy a decir por gente de Buenos Aires, porque voy a decir porteño y después se van a enojar porque digo porteño, pero está hecho por gente, uno de los planteos que yo hacía en la reunión de profesores de auditoría, así a nivel nacional, le digo que vivimos en dos mundos distintos, digamos, uno el mundo de Buenos Aires y otro el mundo del interior, digamos. Entonces, hay cosas que uno mira acá, por ejemplo, esto del prospecto no lo van a usar nunca en la vida. Nosotros acá, sí van a usar lo que se van a trabajar a Buenos Aires, un estudio, y lo empiezan a hacer, en algún momento lo van a usar, pero nosotros no lo vamos a usar. Entonces, ¿qué sentido tiene dentro de un cuatrimestre de 15 semanas? Pero lo nombramos para que sepa que si algún día le dice a un prospecto, eso es la información contable. No. Sobre esto no van a haber grandes preguntas, lo tienen que estudiar como para saber que son encargos que tienen a disposición de la marca. Y el encargo de aseguramiento de balance social, sí le toca a alguna empresa que emita balance social, van a tener que emitir un informe también de que los estados, el balance social está conforme a qué. No, a la RT 36, ¿no?
que eso está vigente. Y el otro de gas de efecto invernadero, ese sí, depende del GRI, el otro, esas cosas que yo no lo voy a dar. A lo mejor ella, que es más joven, por ahí empieza el año que viene a dar el tema de... ¿Cómo la empresa afecta? Tenés que conocer todos los grids y las cosas esas para poder entrar en el tema, digamos. Yo, la verdad, a mí me excede, yo no estoy le puse de todas maneras en los apuntes, le puse un cuadrito, le puse un resumen, todo como para la manera informativa, como para decir que... Pero ya se me escapa. Sí, señorita. No, la idea es medir la huella de carbono de cada empresa y ver qué contribución positiva o negativa tiene una empresa en la huella de carbono, digamos. Pero obviamente vos no lo vas a hacer solo porque no lo sabemos hacer. Nosotros vamos a coordinar un equipo de personas que son especialistas en el tema. No es que te van a decir, calcular, digamos. Obviamente nos tenemos que servir de otros profesionales. Obvio, como que coordina, ¿no es cierto, contador? Sí. Coordina, o sea, bueno, le dice al licenciado en medio ambiente, bueno, hacemos un informe, busca todo y una vez que reúne toda esa información, emite un informe coordinado, digamos, de todo lo que fue recabando. El balance social, el GRI y todo eso son posicionamiento profesional, digamos. Si no vos te pones ahí, se pone el abogado y te opina de la huella de carbono, el otro. Entonces, bueno, como se supone que nosotros hacemos los procedimientos, se supone que vamos a ver de efecto invernadero. Lo único que escuché de los gases de efecto invernadero es que no es para que se... a ver si usted corríjame porque yo no sé tanto toco. Bueno, pero sos joven, tenés que... Este es el futuro. Corresponde este tema. Corresponde ya. Yo a esta altura del partido no me voy a poner esto. Pero una vez me fui a un curso y dice, no, los gases de efecto invernadero no es para que no se contamine el medio ambiente. Es para que vos generes un certificado, que vos generás aire puro para que el otro que contamine te tenga que pagar a vos y se genera el negocio de los bonos, ¿cómo se llaman eso? Bonos de carbono. Claro, entonces vos contaminás tranquilo, mientras me paga a mí que yo genero, entonces no importa que se contamine. Acá hay la cuestión de quién le paga a quién. Eso escuché, no sé si es tan así. Esto no, en Europa, digamos, se paga por la contaminación. Nosotros acá todavía no tenemos ese, pero lo que pueden hacer ellos, por ejemplo, es comprarle a una empresa de acá sus créditos para poder pagar impuestos. O sea, no es que todo eso está diseñado para que no se contamine, sino que se contamine con autorización. O que se compense. O que se compense. Ponele. Bueno, estamos con eso, más o menos después lean todo el resto de informe. En la clase del miércoles, mañana tienen con Alejandro, el miércoles vemos algo de responsabilidad del auditor. El jueves vemos con Flori, le dije que prepare unos 10 temas así como hicimos el otro día, que estuvo bastante interesante y creo que le va a ser útil. Y lunes y martes hacemos repaso, y miércoles quedan libres y jueves nos vemos en el parcial. ¿Estamos? Bueno, gente, gracias.